Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Kevin Morales y te quiero dar la bienvenida al episodio número 72 de Dev Locos de esta segunda temporada. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión pues tengo un amigo que no he tenido todavía la oportunidad de conocerlo, pero probablemente en unos meses nos podamos ver. Hola, Biel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está, mi estimado Kevin? Excelente, aquí, gracias a Dios con salud, que yo creo que es lo importante, ¿no? ¿Cómo está Estamos todo por allá? todo excelente, con calor sobre todo y bueno, para la audiencia hacerles entender que estamos grabando un fin de semana. ¿Cómo te trata el fin de semana, Abiel? Cuéntame. ¿Qué les puedo comentar? Mucho movimiento, pero agradecido por ello, la verdad. Eso como que digamos que el músculo de nosotros es este hay que ejercitarlo demasiado. Y esto se acá. Genial, genial, Abiel. Pues bueno, vamos a empezar el podcast y lo primero que quiero preguntarte es, ¿quién es Abiel Delgado? Claro que sí. Bueno, claro, para la gente que no me conoce, mi nombre es Abiel Yesrel Delgado Lee. Para la comunidad, tengo una comunidad no tan grande. Ellos pues más me conocen como Rally o Rally Dev. Llevo más de 8 años en per se a lo que es desarrollo de software, pero en cuanto a tecnología, más de 11 años, ¿vale? El focus mío más fuerte en tecnologías comenzó solamente con .NET y C Sharp. Eso fue con lo que yo comencé inicialmente. Y no solo me dedico o me considero un dev como tal, sino también como un solucionador de problemas integral. Wow, ok. Y ahora va la vuelta a la pregunta, ¿y cómo definirías a Abiel fuera del mundo tech? Abiel fuera del mundo tech, bien interesante. Bueno, es una persona, soy muy, digamos, de ver la vida no relajada, pero sí muy alegre, muy alegre. Ok. Soy una persona que me encanta la música, el rock es mi pasión. Yo puedo programar muy bien en silencio, pero con una buena playlist de rock hago lo que sea. Fuera de ello, bueno, tengo familia, soy padre de dos adolescentes con salud, honradamente soy esposo de una mujer excepcional. eh, y bueno, eso es Xavier fuera de lo que es el ámbito de digamos, un loco empedernido, pero con ideales familiares muy arraigados. Chévere, chévere. Oye, ahorita que hablamos en este tema de toda la parte familiar, toda la parte inclusive fuera del mundo que no es desarrollo tecnológico como para nosotros en el rubro, ¿cuánto crees que esto puede, eh, digamos, emparejar o como que sea un poco complicado en el caso de que te afecte eso? Afectar, esa era la palabra que estaba buscando. ¿Cuánto crees que te puede afectar en caso de que no creas llegar a un momento de, como tú lo nombraste ahorita, una felicidad, una alegría, tal vez estar tranquilo en el trabajo, ¿no? Porque al final lo que quiero dar a entender es que todo lo que está fuera de nuestro mundo también en ocasiones puede afectar. Entonces, aquí en The Blocos muchas personas pues entran a ver el podcast y literalmente pues están incursionando en este mundo. Y me pasó a mí hace unos años atrás, pues era una persona, creo que, llamémoslo así, rata de biblioteca, pero dentro de un cuarto, y que literalmente yo también tengo dos hijas, y era como que las veía en la noche, y eso que creo que un poco personal, pues me tocó un poco, ¿no? Y al final como que decidí, no, pues parar y decir, mira, llega un momento en que cierro la computadora, me olvido de todo y disfruto de lo fuera que es familia en general, para que no afecte y en sí, pues mantenga una vida equilibrada. Claro que sí, bueno, mi querido Kevin, no fue el único. Al inicio de mi carrera fue esto muy difícil, muy difícil. Nos estrellamos demasiado como relación y como padre. Sí, hubieron momentos en que yo mismo sentía mi propia ausencia, sentía el silencio. Y eso es algo que a los chicos, a nuestros hijos les puede afectar. Lo digo en experiencia propia porque también fuimos hijos como tal, Claro, ¿no? Ahora, todo tiene solución. Todo en esta tierra, en este plano, tiene una solución. Y qué mejor oportunidad para poder que aquellos que están incursionando, que están comenzando y que tienen esto, pues su familia, saber administrar el tiempo. Sí es cierto, ser el desarrollador necesita el estudio, necesita la lectura, necesita la investigación y tiene que ser de forma autodidacta. Muchas veces va a ser autodidacta. Entonces no es que vas a tener 24/7 alguien que te va a explicar desarrollo de software o te va a decir, oye, haz esto o haz lo otro. Tienes que hacerlo tú mismo. Ahora, tal cual como hiciste tú, mi querido Kevin.
uno hace un stop, uno dice, hey, ven acá, hay que parar. Está bien hasta aquí, pero ¿y dónde está lo que está fuera del mundo? No solamente son cuatro paredes. Podemos, o sea, tenemos una belleza de universo que por querer ser mejores cada día, entre comillas digo, entre comillas, por querer ser mejores cada día, nos perdemos lo que está pasando allá afuera. Perdemos el tiempo de calidad con nuestros hijos, cómo crecen, qué aprenden, qué no aprenden. Si tenemos niños pequeños, esto a veces nos toca ver que aprendieron a caminar, pero cuando los vemos preguntamos, ¿y cómo lo hiciste? Si yo no estuve ahí, yo no te enseñé. Entonces, lo que yo puedo recomendar, porque sí, eso pega muy duro y pega a nosotros como profesionales, nos pega, no solamente a los niños, como profesionales y como padres, como tal, nos pega. Y digamos que el mejor camino para no llegar a ese punto es primero, sentar cabeza de que tenemos una familia, de que no solamente somos nosotros, y de que si las cosas van a llegar, que lleguen por añadidura, que lleguen con el tiempo al tiempo, y de que van a llegar, si son para uno, nos van a llegar. Eso sí, no abandonar el estudio, porque no, en nuestra área no lo podemos abandonar, es algo que eso va a continuar hasta el día que deseamos jubilarnos y ya no querer codear más, pero también a su vez balancearlo con una vida personal en donde hay que salir a pasear, hay que divertirnos, si te gustan las birras o las beers como tal, te tomas una beers, celebrar los cumpleaños, celebrar los triunfos, no solamente tuyos, sino de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, de tus parientes como tal. Y para los que tenemos la fortuna, ¿no? Aún de tener a los padres por allí, también ellos aún digo yo, vejez, también tienen triunfos y es de ver a su hijo triunfar, válgame la redundancia. Hasta eso hay que celebrar con ellos. Así que administrar tiempo. Aquí es cosa de administrar tiempos. Chévere, chévere, Gabriel, que te escucho, porque la verdad que en algún momento pues pasé por esto y la verdad fue como que, hey, hay que parar y bueno, hoy en día pues soy estricto inclusive conmigo mismo, ¿no? Entonces como al momento de atender algo, trabajar con las horas y por eso causa un poco de chiste siempre con la familia, pero en el tema de organización con el calendario soy bien estricto y en muchas ocasiones he tenido problemas con mi esposa porque literalmente me dice algo y es como que, ok, sí, sí, lo vamos a hacer. Pero queda en mi cabeza nomás en ese momento y después cada mañana me despierto, veo el calendario y capaz que me pongo tal vez a grabar un podcast, ¿no? Y yo ya agendé a esa hora un podcast y ya está agendado. Y me dice, oye, ya está listo. Y digo, listo para. No, y son cosas que creo que he ido aprendiendo y eso me ha ido también ayudando a crecer, ¿no? Entonces, chéverísimo, Ariel, por ese consejo y bueno, vamos a seguir con el podcast. Y ahora, Claro que pues sí. me gustaría irnos años atrás. Hablamos alrededor de unos 11 años. Me gustaría saber cómo empezó todo, cómo fue ese primer acercamiento a la tecnología y posterior a lo que es el software. Correcto. Bueno, mi acercamiento a la tecnología, honestamente, llegó cuando ya respecta a Panamá fueron llegando lo que fueron equipos informáticos como tal. Comenzando con la Call One, fue una de las primeras que llegó acá a Panamá, honestamente. De hecho, llegó, yo creo que antes que Windows, como tal, fue la Apple One, que fue la que se distribuyó de manera a público abierto. Antes de esa estaba obviamente la de IBM con el sistema 2, pero era muy técnico, ¿sí? Había que tener un poquito de conocimiento, un poco más allá, comandos y demás. Allí ya venía mi curiosidad. Obviamente para eso, para aquellos entonces, mi familia era una familia humilde, era una familia de no tantos recursos para obtenerlas y yo solamente las podía ver detrás de un escaparate y soñar en algún día tener una. Bueno, digamos que mi sueño no duró mucho, llegó Windows 95. Ya yo estaba en secundaria, en colegio, estaba en tercer año de colegio yo tengo 36 años, ya estoy mayorcita, así que para que se hagan más o menos la idea, ¿no? De cuánto tiempo fue Para eso. hacer cálculos. Uf, yo estaba en tercer año, mi señora madre, que amo demasiado, nos regaló a mí y a mi hermano un ordenador de escritorio con Windows 95, recuerdo yo, y yo lo veía y yo decía, ¿esto cómo se usa? Y en aquel entonces a uno en el colegio les enseñaba hasta cómo mover el mouse. Me explico, o sea, eran cosas tan básicas, pero para uno tan impresionantes. Es, ahí fue donde me vino
una gran curiosidad de niño y fue, ok, yo pongo clic o toco ese botón, pero ¿qué es lo que hace que ese botón funcione? Esa fue la curiosidad que me llevó al desarrollo de software. Yo dije, ok, el maestro me dice que le ponga clic y yo no me quedaba con el clic y ya yo decía, ok, maestro, pero ¿y por qué eso funciona? ¿Qué hace que se abra? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué existe? Ahora, claro, después de un montón de tiempo, ya sé que son puros ceros y uno, pero al inicio uno no lo sabía, ¿no? Entonces, ese fue mi primer acercamiento con la tecnología, ¿vale? No tanto como desarrollador, sino con la tecnología como tal. Ahora, avanzando un poquito más en el tiempo, digamos, ya yo estaba en un bachillerato de ciencias. Acá en Panamá se le conoce esto como segundo año o bachiller. Yo estaba en cuarto año cuando un buen día vino un representante de de Dell, ¿verdad? Del Centroamérica. Estaba visitando los colegios acá en Panamá y hablaron sobre lenguajes de programación. En aquel entonces el C no era un lenguaje antiguo o digamos un lenguaje padre como hoy en día, era así, iniciales, pero de los iniciales orientados, ¿sí? Y fuera de ello, habló sobre uno que aún es mi pesadilla, que se llama COBOL. Entonces, yo comencé fue con COBOL, ¿vale? Mi Wow. escuela inicial, con lo que yo inicié realmente que experimenté fue COBOL a totalmente consola. El que ya conoce COBOL sabe que COBOL es pura consola, es sintaxis robusta, pero muy segura, eso sí. El que hoy domina COBOL se hace rico rápidamente. Y ese fue lo primero que yo empecé a trabajar, muy pequeño. Yo estaba en quinto año, fue con COBOL. Hacía cosas muy sencillas, imprimir un nombre, imprimir una transacción ficticia. Cuando me refiero a transacción ficticia, es que tipeas prácticamente una transacción, es como imprimir, pero tipeado, solamente que con un formato. Ese fue mi inicio como, digamos, tocando el ambiente de desarrollo como tal. Eh, Acá en Panamá, en quinto año, nos hacen unas preguntas en el colegio y exámenes para saber a qué tú te orientas o a dónde tú te quieres dirigir en tu carrera profesional, preparando, entre comillas, los caminos para que tú puedas avanzar profesionalmente. Bueno, yo honestamente, yo no hice el examen. No, nada de lo que yo veía ahí me gustaba. Yo veía cosas de humanidades, leyes, cosas de educación y yo decía, ok, pero ¿y aquí donde veo algo de computador? Bueno, ¿qué pasa? Yo en mi ignorancia de joven, en mi ignorancia de adolescente, no sabía que la computadora estaba muy, muy casada con lo que es ciencias, que son las ciencias computacionales. Entonces, bueno, uno chico, uno no sabe muchas cosas. Bueno, yo no llené eso. Pero cuando mi madre me dijo que yo quería estudiar en la universidad, yo le dije, bueno, madre, yo quiero estudiar algo de computadoras. Quiero hacer aplicaciones para computadoras. Bueno, mi madre se tomó la tarea, que se lo agradezco mucho, de buscar qué era lo que hacía las aplicaciones para computadora y ahí vino pues aquí la ingeniería en sistemas que honestamente también lo hubiese aprendido de forma empírica porque sí o sí yo quería esto, de alguna u otra forma. Pero tuve la oportunidad, tuve la dicha, hubo mucho trabajo, eso sí, detrás de todo eso para yo poder alcanzar, digamos que ese sueño o digamos que ese camino inicial a la tecnología y al desarrollo de software. Mucho, mucho trabajo y muchos sacrificios. Pero en resumido, porque eso es mucho cuento, muchas cosas a la larga, pero en muy resumido, ese fue el inicio mío en lo que fue tecnología y luego el desarrollo de software. ¿Y con qué inicié realmente en el desarrollo de software? Wow, Abel, qué chévere. Oye, sabes que nombraste una palabra que es curiosidad varias veces al inicio de lo que nombraste y estoy viendo en muchas entrevistas pues que hablo con muchas personas y me trae la, valga la redundancia, curiosidad. ¿Por qué esta palabra aparece cuando uno es niño? ¿Sí? ¿Qué crees? Porque en muchas ocasiones me cuentan, empecé con curiosidad viendo esto, tocando esto, viendo esto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué piensas sobre que un niño es curioso o se va haciendo curioso durante el momento? Bueno, digamos que algo muy, muy personal, una opinión muy personal o una descripción muy personal. Para mí, la curiosidad en cuanto a uno es niño y que uno ve algo es
que uno tiene de forma natural humana, esto es algo totalmente humano, es en siempre decir ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Uno de niño no sabe qué es curiosidad, pero es que ¿por qué? Es una pregunta hacia la curiosidad. Es el inicio, como quien digo yo, hacia los pequeños pasos de la curiosidad. Ok, respiramos, mamá, ¿por qué respiramos? ¿Qué es lo que entra porque no lo veo? ¿Por qué? ¿Qué pasa si no respiro? Son preguntas que, que digamos que humanamente nos va alimentando, nos da el conocimiento, nos da la experiencia. Y es esa, digamos que es esa la forma, digamos, yo, no sé, es lo que opino yo, realmente con mi experiencia propia, que nos enseña a nosotros realmente a avanzar. Por ello, hoy en día existe una computadora, por eso hoy en día viajamos a la luna, por eso hoy en día nos movemos en automóviles, por eso las ruedas son redondas, no son cuadradas. Y fue, ¿por qué no las hacemos redondas? ¿Por qué tienen que ser cuadradas? ¿Por qué no hacemos vehículos a motor y reemplazamos a los caballos? Algo tiene que haber. Entonces, era esa palabra ¿por qué? Y es la que opino yo, ¿no? ¿Por qué? Esto es la que nos lleva a la curiosidad como tal. Y la curiosidad no es nada más y nada menos, mi estimado y querido Kevin, que algo yo lo siento muy natural en el ser humano. Aún así lo desconozcamos, lo vamos a aplicar porque es natural. Es como dice nuestros instintos al nacer. El por qué nací. Ok, ok. Chévere, chévere, Abiel. Oye, vamos a pasar al siguiente tópico, que prácticamente es aterrizar lo que es tu experiencia, pero orientado a los lenguajes de programación. Ya me Ok. hablaste de algunos, en sí, el primero que viste es que fue C. Entonces me gustaría saber cómo fue esa transición desde que viste C hasta el día de hoy que estás usando. Ok. Bueno, aquí voy a tocarles tres puntos principales en este tópico como tal. Disculpen. Uno, vamos a comenzar con la experiencia como tal, porque esa transición tiene una muy breve historia. Uno, bueno, a mis 8 años como tal, no es solamente ha sido acumular líneas de código, ¿sí? Sino construir sistemas estables y de misión, pues, crítica como tal. O sea, eso es lo que me ha ayudado a mí a transicionar, ya sea en cualquier lenguaje, es poder construir las soluciones para aprender. Gran parte de mi carrera fue girado, como ya dije, ¿no? En el entorno de la plataforma de .NET. Comencé con SP, .NET Core, me he ido con las evoluciones, .NET 6, 7, hasta actual, que estamos en la 9. Y comencé fue trabajando con ese. Pasar de C a C Sharp, sí fue un poquito, digamos, complicado. C Sharp era una sintaxis nueva, obviamente era un lenguaje nuevo en aquel entonces, y como propio tenía su propia sintaxis, una sintaxis un poco más ordenada, una sintaxis un poco más estricta también en arquitectura, porque C Sharp es muy estricto en arquitectura como tal. Y si uno no entiende esas pequeñas reglas de sintaxis, uno no puede entonces, digamos, crear en algún momento una arquitectura limpia, de resiliencia y que tenga, digamos, optimización de rendimiento para muchas transacciones, porque muchos de los sistemas que hacemos son multitransaccionales y hay mucha demanda. Entonces, mi zona de confort es el C Sharp. Eh, digamos, tampoco fue que me costó mucho la transición como tal de C a C Sharp porque es la misma familia. Muchas de las documentaciones que yo leí en su momento venían de la mano del mismo Microsoft en canales propios de ellos como tal. Y fuera de ello también tenemos que había documentación que ellos mismos brindaban a nivel expertise, a nivel realmente de ellos daban toda la información, daban herramientas. Claro, no tenemos de repente los canales que tenemos hoy en día, YouTube, LinkedIn, un montón de canales, comunidades en Discord. O sea, en aquel entonces no existía nada de eso, pero sí estaba su página. Ellos prácticamente tenían su módulo dev, que ahí había todo tal cual como lo tenemos hoy en día, solamente que en aquel entonces, pues imagínense cómo eran las páginas web, pero estaba todo bien linkeado, todo cómo aprenderlo y demás. Ahora, eh, una cosa que a mí me gusta hablar de mi experiencia como tal y cómo ha sido, digamos, ese pequeño recorrido y que yo le puedo recomendar pues, a todo el mundo si es posible, es que no se enamoren de un lenguaje de programación como tal. No hay que enamorarse ni
ni tampoco satanizar otros lenguajes. A mí lo que realmente me enamoró fue la solución, poder solucionar y poder construir cosas que sean de valor. Para ello me sirvió mucho, eso sí, lo voy a aceptar, fue la disciplina del C Sharp. Esa fue la escuela que me disciplinó, que me enseñó, y por ello, pues, fue que yo tuve, digamos, esa visión combinada de lo que era la disciplina y el orden. Otra cosa que me ayudó mucho y que tampoco es algo obligatorio es la calidad. Yo puedo crear algo, pero ¿y la calidad cómo es? Si es de mala calidad, como que si no sirviera. Entonces, yo soy auditor ISO también de la 9001-2015 y eso me ha abierto también mucho, digamos, me ha dado la fórmula ganadora para mí y para poder recomendarles a otros. No es que se tienen que certificar tampoco, no, no es certificarse como auditor, sino de repente leer esa norma ISO para poder tener esa visión de calidad y no solamente de desarrollador que, bueno, entregó algo que sirve y funcional, sino entregar algo que sirva, funcional y que sea de calidad. Al final es un usuario final al que tenemos que satisfacer, tenemos que cumplirle y entregar un buen resultado. Prácticamente, mi estimado, di información de más, disculpe, pero sí, No te esa ha sido mi preocupes. transición, mi recorrido y esa pequeña recomendación que siempre le doy a los demás. Genial, oye, esto que habla sobre apegarse o casarse en un lenguaje, pues creo que también lo pasé en mis inicios y recuerdo el 2015-2016 cuando empecé a conocer todo lo que es el mundo mobile con iOS y conocí Swift, el lenguaje de programación que hoy por excelencia pues te permite realizar aplicaciones. Algunos años, unos 3 4 años con Swift y era como que no, Android no, otro lenguaje, no quiero saber nada. Era un fanboy, literalmente era un fanboy de estos, pero a morir, ¿no? Entonces, en algún momento de mi vida me di cuenta, no, pues, eh, ese apego solamente a un lenguaje fue causado porque para generar aplicaciones para Android en ese entonces era Java. Entonces, como que ponía entre la balanza Swift y Java y no nada que ver, ¿no? Al momento de la curva de aprendizaje. Pero cuando conocí Kotlin dije, no, esto me encanta y la curva de aprendizaje fue pequeña. Ahí descubrí que dije, no, pues, o sea, me gustan los dispositivos de Apple, la sincronización, etcétera, etcétera. O sea, me salí de esa zona de confort de ser fanboy a decir, bueno, vamos a ver qué tal, vamos a desarrollar en un Android. Bacán, me gustó, chévere. ¿Qué pasó? Durante los siguientes años, pues empecé clara, como que lo mismo prácticamente. Eso me ha pasado durante años del video superando, literalmente, en la parte mobile. Y era como que Kevin es puro nativo, nativo, nativo. Mira, inclusive tengo tatuado aquí la de Kotlin y el pajarito de Swift. Correcto. Entonces te das cuenta cómo era nativo, 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 nativo. Me hablaban de multiplataforma. No, 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 eso no existe para mí. Entonces, ya hace unos 3 años, 2 años y medio por ahí, pues ya estoy literalmente ya incursionando en todo lo que es el mundo de multiplataforma, conociendo otros frameworks para realizar aplicaciones móviles, pero aún sin eso. Porque es algo que creo que siempre, tal vez lo he ido fallando en ese momento, pero he ido aprendiendo que no hay que casarse, ¿no? Y he ido poco a poco abriendo la mente. Y hoy en día, pues también me desenvuelvo en un lenguaje de programación que se llama Dart, que es para realizar aplicaciones con Flutter. Entonces, es como que hay algo que pasa a un inicio y piensa que una persona va a estar ahí en una zona de confort, pero no es así, porque el día de mañana, por decirte Apple, dice, no, pues vamos a llamar a el lenguaje Pepito Swift. Y Pepito Swift tiene otra sintaxis, tiene otra cosa totalmente diferente. ¿Y qué haces ahí? Cambia todo el mindset de la mentalidad de un programador y también de todas las empresas, como pasó con JTC en el 2014, como pasó con Java Kotlin. Entonces, creo que hay que estar preparados. Al final creo que aprender los fundamentos, eso nos da, tal vez no es seguro, pero sí un plus para como ir mudando entre ciertos lenguajes, ¿no? Efectivamente, no, y es que lo mencioné precisamente porque es que a mí me sucedió igual. Uno a veces está casado con un lenguaje, me pasó Y con sin punto .NET, saberlo. mi mundo era punto .NET. Y hoy en día ya yo estoy metido con Go, estoy metido con Python, estoy metido con, hasta me metí a la parte de arquitectura de software, que más que código es ver la arquitectura, la casa donde se va a hospedar, las soluciones tecnológicas. Entonces, bueno, ya hoy en día sí no tengo, digamos, ese matrimonio o ya no soy aferrado a un código, pero sí en su momento, igualito mi estimado Kevin, me casé con un código y yo decía, a mí me decían Android o me decían
Java, yo no, Java, si Char es mejor que Java. Acá hasta hacer Sí. una ventana es más fácil, acá lo quiero todo, no, eso acabó. Ya hoy en día hasta Java, hoy en día lo que me pongan, de hecho, comencé con Flutter, de hecho, en la parte móvil, me estoy yendo con Flutter, me parece excelente, muy bonito, multiplataforma, muy fácil la sintaxis, muy fácil de comprender. Con Dart para mí es un lenguaje muy amigable, la curva de aprendizaje es muy corta y más si uno tiene un pequeño conocimiento, digamos, ya sea de algún frontend. eh, en React, en Ionic, cada uno puede también, eso puede como que ayudar un poquito más a lo que es con Flutter como tal. Pero para mí es mágico. Aprender a mí aprender es como que me llevaran a un parque de diversiones. La verdad, honestamente. Chévere, chévere. Oye, y ahorita antes de pasar al otro tema, porque me gustó eso que acabas de decir al último. Aprender es como un parque de diversiones y al final pues uno lo disfruta, ¿no? ¿Qué Correcto. crees que tendría que pasar a las personas para que sientan esto? ¿O por qué en algún momento pues tú empezaste a sentir esto, ¿no? Porque es de saber que no todo el mundo sentimos este bichito, digamos, como que, ok, salió algo nuevo, literalmente al momento que cierra la keynote o que sale lo que anunciaron, me pongo y vamos a averiguar. Perfecto. Excelente pregunta. Y tengo la respuesta perfecta. Nunca dejes de ser niño. Nunca Ok, dejes de qué lindo, preguntarte por qué. qué chévere. Aquí realmente, digamos que no la magia, pero sí el truco de ello es no olvidarte de ser niño y siempre tener esa curiosidad interna y ese niño interno también que con alegría quiere saber por qué funcionan las cosas y que si sale algo nuevo lo quiere tener. Como cuando uno es niño y sale un juguete nuevo, uno quiere ese juguete, sea como sea. Uno, mamá lo quiero y uno se ponía a berrinchar, mamá lo quiero y a llorar. Así mismito con la programación ser ese niño que ve ese nuevo juguete y dice, ajá, quiero ese juguete, me cuesta, pero lo voy a hacer. Y ahí con la alegría esa de niño, uno puede llegar muy lejos, con lo que sea. Honestamente, la verdad que sí. Chévere, chévere. Javier. Vamos a pasar al siguiente tópico que es un tema súper interesante y que hoy en día está en auge. Y prácticamente te voy a hacer una pregunta que estoy segurísimo que te la han hecho y me gustaría que la respondas nuevamente para la comunidad de Blocos. Y es, ¿qué piensas sobre que la inteligencia artificial va a reemplazar a los desarrolladores de software? Muy buena pregunta, mi estimado. Me la han hecho demasiado. Pero bueno, primero, en el orden de ideas, uno, el software como tal o el desarrollo de software no va a desaparecer. Ok. Estén tranquilos, no se preocupen, estamos seguros. Lo que sí va a desaparecer, y es algo que tenemos que aceptar los dev viejos o de la old school como tal, es que la codificación repetitiva, esa sí va a desaparecer. La IA no nos va a reemplazar porque no nos puede reemplazar tampoco, pero sí un desarrollador que sabe usar la IA, ese sí nos puede reemplazar, porque ese ya va con un plus adicional. Ahora, mi pronóstico es que nos podríamos mover, por decir un ejemplo, de codificadores a ingenieros de prompts o validadores, digamos que de soluciones como tal. Necesitas saber, obviamente, mucho sobre programación o tener al menos fundamentos muy sólidos para poder corregir el código que te da la IA. La IA se equivoca mucho. Y mucho de lo que nosotros podemos dar la IA para corregir, si es cierto, la alimenta para no cometer errores. Pero los errores la IA siempre los va a tener, siempre. Porque es natural del ser humano poder perfeccionarse y la IA no se autoperfecciona. Ella necesita de nuestro conocimiento para poder alimentar su base de datos y poder tener, digamos, esa simulación de perfección o de aprendizaje. Ahora, para apoyar un poquito esta idea, les puedo comentar que las demandas que se genera hoy en día, ¿verdad? La demanda que se genera hoy en día son altas. De hecho, el mercado ya no solo busca que uno sepa programar y ya, sino que uno sepa definir problemas como tal. Tienes que saber definir un problema o identificar los problemas para poder dar las soluciones. Y hasta para utilizar la IA le tienes que dar el prompt correcto para saber cómo solucionar eso o te sirva como asistente de codificación. Dos, auditar la calidad. Es Ok. imprescindible en todos los sistemas y eso la IA no lo va a hacer. Eso lo tienes que hacer tú como programador y como desarrollador de software. Ahora, aquí entra la mentalidad ISO que les venía hablando anteriormente y sobre la arquitectura de software como tal. Y tres,
algo que tampoco la IA va a reemplazar, pero sí puede, digamos, potenciar a los que sepan utilizarlas, es integrar la UX y la UI, la interfaz de usuario, ¿va? El diseño es, ahora, hoy en día, el diseño es algo muy crítico y mucho más crítico que nunca, parece mentira, pero es hasta muchas veces más crítico que el mismo desarrollo como tal, porque ya la gente, el usuario final no sabe cómo está hecho detrás, sino que funcione y que sea fácil para ellos utilizarlo. La IA como tal no es un buen diseñador, aún no, no es un buen diseñador aún, pero la habilidad blanda más dura en todo esto, honestamente, va a ser la validación crítica como desarrolladores de software. Ese va a ser la habilidad blanda en esta nueva era de la tecnología. Wow, genial, 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 Abiel. Oye, y demos la vuelta a la pregunta, y me gustaría saber qué opinas sobre estas empresas que no se actualizan con la AI. Ok, va a pasar lo que pasó con Blockbuster, ¿sí? Esto Netflix nos viene en tenemos. spam. Es mentira, mentira. Entonces, realmente esto, em, las empresas que no, digamos, se adaptan a la IA, sí es cierto, van a seguir teniendo trabajo porque lo van a seguir teniendo. Sin embargo, las empresas que tengan la IA como soporte, les van a tener, digamos, un paso o muchos pasos adelante. Va a llegar un momento que sí es cierto y muy dolorosamente las que no se adapten a este cambio van a desaparecer, porque las que sí lo integran van a abarcar el mercado. Y la IA llegó para ya no irse. Lo vemos ya en todo, no solamente en el ámbito tecnológico como tal o de nuestra área, ya se ve hasta en educación. Acá hasta para hacer un plan educativo, ya los colegios están implementando el desarrollo mediante ella y hasta les brinda prompts para poder hacer esto. O sea, hasta vamos a tener educadores con conocimientos de prompts. Entonces, las empresas, a mi opinión muy personal, no es que van a desaparecer, aún no, pero la IA va a seguir evolucionando y esa evolución sí puede en algún momento ponerlas en un deadline o sí esa pequeña o delgada línea de hasta llegar a desaparecer o cambian, avanzan o se mantienen, pero en algún momento terminarán. Duele, pero podría ser. Oye, ¿y crees que esto también puede afectarle a los negocios que están fuera del mundo tech, los negocios tradicionales? Bueno, la verdad, no, no a todos. La verdad, no a todos. Hay negocios que sí o sí no dependen de la IA como tal. Son negocios que por decir un ejemplo, una clínica de fisioterapeutas, la IA, ¿qué puede hacer? Si es muy técnico para ser fisioterapeutas, son, digamos, cosas que ya están escritas, que ya están, cómo se tienen que hacer. Son procesos ya que no van a cambiar en esta línea de tiempo. Pueden haber cosas nuevas, pero ¿quiénes la van a crear? Pues el mismo profesional o el ser humano como tal. Entonces, no todos no, esto no va a impactar a todos los negocios, sí es cierto, pero sí podría ayudar a cualquier tipo de negocio. No los impactaría, pero sí puede ayudar a cualquier tipo de negocio. Hasta el señor que vende raspados, bueno, no sé cómo lo conocerán en otros países, son estos conos con hielo y jarabe. Sí, sí. A ellos los puede ayudar porque les puede decir qué otro jarabe, le pueden preguntar a la IA hipotéticamente qué otro jarabe puedo implementar para tener un raspado nuevo. La IA ahí algo le va a dar, alguna respuesta le tiene que dar. O así impacto directamente, no. Honestamente no. No todos dependen realmente de la IA como tal o de esta nueva tecnología. Genial, genial, Abiel. Oye, vamos a pasar al tema principal que justo tiene que ver un poquito con la AI. Entonces me gustaría pues comentar sobre este tema, que es adaptarse al cambio con inteligencia artificial y nuevas demandas del trabajo, ¿no? Y lo primero que te Ujú. quiero preguntar es, ¿qué es para ti nuevas demandas de trabajo? ¿A qué te refieres y cómo podríamos solucionar ese problema para nosotros pues adaptarnos a ello? Claro que sí. Bueno, la nueva demanda de trabajo no es nada más y nada menos cuando se buscan X profesionales con un X perfil muy específico. Esa demanda de trabajo o esos huecos que se van creando, porque son huecos que se van creando de acuerdo al avance de la tecnología, muchos, digamos, profesionales de recursos humanos o de humanidades lo definen como la demanda. La demanda también va muy arraigada a sus necesidades.
de acuerdo a la necesidad. Mientras más grande sea la necesidad, mucho más alta va a ser la demanda que van a tener las empresas de acuerdo a los profesionales que necesitan con X skills o X conocimientos o X perfil como tal. Ahora, ¿cómo, digamos, cómo manejar esa demanda en nuestra área? Enfocándonos acá porque realmente es la que yo conozco y realmente actualmente está pasando con una empresa en la cual trabajo. Em, Honestamente, hemos tenido candidatos que han venido con conocimiento IA, un bajo conocimiento técnico a nivel code, pero con un alto grado de conocimiento de soluciones. Y han llegado otros con una gran calidad code, un conocimiento de soluciones bastante bajo, digamos, y conocimiento IA muy básico. Entonces, si tenemos esos dos perfiles por decir algo, que aquí es donde viene lo que respecta a la demanda, y lo que también comenté anteriormente sobre la IA, ganó el que tiene conocimiento de IA y de soluciones, más que el del code, porque el code se puede aprender. El code, honestamente, se puede aprender sin problemas, pero si en la demanda la IA se está quedando atrás, ahí sí vamos a perder la carrera contra alguien que sí la vaya a dominar. Totalmente. Chévere, chévere, Gabriel. Oye, y el tema este de adaptarse, ¿también te refieres a aprenderlo en el camino? O sea, como el ejemplo que acabas de dar, personas que hoy en día pues pueden ser muy cracks con el código, pero probablemente no tener el conocimiento de hoy en día de la inteligencia artificial, que da ahí un disclaimer, sí o sí, pues para ser un poco, para que tu perfil pueda crecer, pues deberías tenerlo. ¿Crees que esto sea un limitante para las empresas? Bueno, honestamente, sin vergüenza lo voy a decir, yo fui uno de esos Ok. rehusado a la IA. Yo decía que la IA nos iba a reemplazar. Yo decía que la IA iba a ser a profesionales mediocres, perezosos y de poco conocimiento. Yo era uno de esos, lo voy a aceptar, pero en el camino me tocó tomar la IA, aprender de la IA, a ver que pedirle a la IA que genere un código no era suficiente, sino que había que aprender a depurarlo línea a línea, entender por qué y cómo funcionaba, enfocarme en la calidad que la IA me ofrecía o, digamos yo le pedía como apoyo, eh, y ver también los procesos en cuanto digamos algo uno le solicite a la IA como tal. Entonces, eh, yo creo que es no creo, estoy muy seguro honestamente que aún así alguien crack en código, esto sí es cierto, vamos a tener esa mentalidad de rehusarnos al cambio, como siempre pasa con todo, porque así mismito fue con la programación orientada a objetos en su momento. No le tenían fe a ese tipo de programación y a ese lenguaje como tal. Igual pasó con cuando vino también la parte de los frontends con los frameworks. No le tenían fe a los frameworks. Entonces, siempre vamos a tener esa resistencia natural al cambio, y va a costarnos, más no va a ser imposible. Y algo que sí que le puedo decir a esos cracks, porque yo sé que están esos cracks viendo este podcast, es que miren, es difícil, sí es cierto, pero no tengan miedo, tampoco se asusten y tampoco le tengan, digamos, ese pequeño recelo a ese cambio, sino que vean la parte, digamos, la parte positiva. La IA podrá hacer muchas cosas, pero al final lo importante es saber depurar. Más que escribir el código, es saber depurarlo línea a línea y entenderlo para saber entonces cómo mejorarlo y escalarlo como tal. Ahorita que hablas de depurar, justo vi un tuit en la mañana de que decía Vibe Coding y una persona bien vestida todo y después Vibe Debugging y una persona ahí bien como quemada con los pelos todo ahí. Oye, chévere, 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 Abiel. Oye, y ahora que pues tengo a la persona indicada, porque me dijiste que te pasó esto, ¿por qué crees que tuviste ese pensamiento en ese momento? O sea, o fue wow, la tecnología de la noche a la mañana evolucionó, me voy a quedar sin trabajo, literalmente la inteligencia artificial se está adelantando, lo que vi en Los Simpsons va a ser realidad. ¿Qué crees que pasó? A ver, para que tú tengas ese pensamiento y Bueno, muchas otras personas también lo tengan en su momento, ¿no? claro que sí.
Mi pensamiento en aquel entonces, honestamente, fue de llegar hasta tenerle como ese recelo o ese temor. Me voy a quedar sin trabajo. Em, la IA nos va a reemplazar, decía yo realmente. Entonces, yo me rehusaba al cambio, honestamente era por esa mentalidad de que nos va a reemplazar, de que la IA llegó como, como quien dice, a imponerse en la vida de todos nosotros, en hacernos cambiar. Yo decía, o nos va a reemplazar, nos va a hacer cambiar a tal punto de que no nos va a necesitar. Pero, pero les puedo asegurar una cosita. Al ver cómo fue evolucionando la IA, realmente, fue la evolución de la IA la que cambió mi mentalidad, honestamente. No fue que alguien me dijo, oye, la IA te va a reemplazar, no. La evolución de la IA, honestamente, fue la que fue cambiando mi mentalidad, fue realmente enseñándome de que es mejor tenerla de amiga que de enemiga. Por eso fue que, digamos que ese fue mi pensamiento inicial. Y para resumirles un poquito ese camino a aquellos que tienen esa resistencia y que tienen de repente ese pensamiento allí, relax, tiempo al tiempo. La IA nos va a enseñar, así como nosotros le enseñamos a la IA, porque ella nos necesita a nosotros como profesionales, pues la IA también nos enseña un par de cositas y en cuanto a que la tecnología no va a detenerse. Ya lo supimos con lo que nosotros somos hoy en día. Lo que nosotros somos hoy en día, o lo que éramos, digamos, por decir un ejemplo, hace 10 años atrás, y lo retrocedemos a 10 años más atrás, ellos podrían verlo como que, hey, esto nos van a reemplazar a nosotros y nos van a hacer desaparecer como profesionales. Para muestra un botón, les voy a dar solamente un ejemplo. Los core bancarios son COBOL y COBOL Sí. hoy en día son contadas con una mano quienes programan COBOL. Entonces la tecnología no va a desaparecer, no nos va a reemplazar como tal, por muy avanzada que esté, no nos va a reemplazar como tal. Y también tenemos un claro ejemplo, dos. La gente ve todo bien bonito gráficamente, pero dos está presente. Y también lo más nativo del mundo, el binario, que ese es realmente el puente de comunicación lenguaje humano. Totalmente de acuerdo, Javier. Genial, genial. Eh, y ahora, pues, en base a lo que has pensado, en base a tu cambio de mindset en estos últimos años, ¿qué crees que pasará en el futuro? ¿Qué proyección tienes? ¿Cómo ha ido la inteligencia artificial cambiando? ¿Tienes algún, así sea un pequeño temor de que reemplazará nuestros trabajos en algún momento? ¿O crees que siempre va a existir la parte humana? Honestamente, no creo que nos reemplace, pero sí va a cambiar completamente el término desarrollador de software. Va a cambiar ese término, va a cambiar el enfoque del mismo. No va a desaparecer humanamente, pero probablemente va a llegar a un momento en que los coders como tal van a darle lugar a los vibe coding o a los solucionadores o ingenieros de prompt o ingenieros de soluciones informáticas. Entonces, humanamente siempre vamos a estar, pero sí, lo más posible es que va a cambiar el enfoque ese de desarrollador. Tal vez desarrollador de software de aquí a 10 años va a ser aquella persona que sabe cómo preguntarle a la IA hacer algo y fuera de ello, cómo hacerlo funcionar, sin tener que tener, digamos, que codear, que tipear algo o que de repente está debuguear. De aquí a 10 años la IA seguramente va a estar debugueando porque hoy en día puede, de forma básica está debugueando. Para eso Gemini Clay. Gemini Clay hace pequeños debug porque ella, tras taberinos, tiene Python igual que ChatGPT, igual que otros lenguajes de programación. Entonces dentro de 10 años, honestamente, no nos veo, digamos que no veo peligro al profesional informático, pero sí va a evolucionar junto con la IA y ese enfoque va a cambiar completamente. Los coders van a desaparecer y le van a dar lugar a esos nuevos ingenieros prompt, ingenieros de soluciones o bytecoding super crack, podría decirlo yo. Chévere, chévere. Así como alguna vez yo me sorprendí
de que todo este mundo de la inteligencia artificial estaba cambiando y de la nada pues veías ofertas de trabajo como prompt engineer. Entonces van a salir nuevos puestos Correcto, de trabajo, pero claramente para correcto. las personas que van a estar ahí y las personas que aprendan, ¿no? Porque al final, como siempre digo, la inteligencia artificial te ayuda eh, a ahorrar tiempo, a generar pues tiempo de calidad en el sentido con un producto, ¿sí? Lo que sí que en algunas ocasiones pues me da a pensar de las personas que están iniciando, porque tú como yo pues estuvimos en una época en la que literal teníamos un error y era a Google a buscar. Creo que nos volvimos expertos buscando en el motor de búsqueda de Google, o si no, nuestro gran amigo Stack Overflow, que creo que ya está casi, casi Overflow, en paz claro que sí. descanse. Casi, casi. Entonces, hoy en día es mucho más fácil aprender. O sea, literal. El otro día estaba hablando con un amigo que aprendió React Native en menos de 3 meses y con curva de aprendizaje y solo dándole contexto a ChatGPT diciéndole, oye, vas a ser mi profesor y enséñame esto, esto, y al final es disciplina y trabajo. Si puedes unir todo eso en un mismo día a día, pues vas a aprenderlo. Pero ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones para las personas que van a crecer, digamos, o van a aprender en ese momento, como que siento que van a depender mucho y no va a tener ese dolor que en algún momento tuvimos nosotros, que literalmente por un punto y coma estábamos horas ahí y al final pues, sí, porque hoy en día es pasarle el error y dice, mira, güey, te estás olvidando el punto y coma. Ah, cierto, aquí es. Entonces, ¿qué piensas acerca de estas nuevas personas que van a aprender? ¿O crees que va a haber segmentaciones y va a haber de todo también? Es bien curioso porque la verdad ya yo había pensado en esto, honestamente, y yo lo veo es que van a haber segmentaciones. Vamos a Ok, estar, como quien dice, vamos a tener esas pequeñas divisiones, así como lo vemos como lo vemos en los planteles educativos, ¿no? Vemos a los que son, a los cerebritos, a los raritos, a los estudiosos. Bueno, así mismito va a ser esto con esta con el avance de esta tecnología, así mismito lo veo yo, van a estar los vibe coding, van a estar los prompt engineer, van a estar esos grupitos por allí con sus pequeñas comunidades, tal cual como estamos hoy, porque hoy también tenemos esas pequeñas, más que divisiones diría yo, porque no son divisiones como tal, sino que serían esas pequeñas secciones, ok. porque cada uno también tiene tiene su pequeño ambiente, tienen su demanda esto, de forma indefinida, son cosas que se van a mantener como tal, pero yo lo veo así, como que van a ser esas pequeñas células, esas pequeñas secciones que van a existir, y honestamente espero tener la dicha de verlas, de estar bien viejito y ver eso y decir, no me equivoqué, sí, aquí llegó. Chévere, chévere. A ver, bueno, vamos a pasar. Bueno, antes de terminar este episodio, digamos, este mini episodio dentro del episodio en general de la AI, que me gustó mucho hablarlo, pues, ¿qué consejo le darías a estas personas para que aprendan hoy y no, digamos, dependan mucho de la inteligencia artificial y claramente aprendan de una forma en la que tengan conocimientos bases y claramente la AI lo utilicen pues para ahorrar tiempo, para como una herramienta de trabajo? Correcto, claro que sí. Les recomiendo lo primerito, es esto, aprender fundamentos. Los fundamentos va a ser la base de todo esto. Váyanse con un stack fácil de comprender, sin olvidar lo robusto, ya sea un C, ya sea un Java. Esto, sí es cierto, al inicio nos podemos abrumar un poquito, porque es algo normal cuando tenemos desconocimiento de algo, pero hoy en día, tal cual como mencionaste, mi estimado Kevin, o sea, aprender es muy fácil. La información está a la vuelta de la esquina. Solamente es poner, ya sea hasta una consulta en Google, irnos por canales que todavía existen, que en nuestros tiempos fueron eh, la Biblia del programador, Stack Overflow, la web del programador. O sea, hay tantos canales que aún existen que tienen muy buen, digamos, camino para iniciarse y sobre todo es enfocarse en un solo stack, no querer aprender muchos. Vuélvete experto con uno, aprende con uno y ni cuenta te vas a dar cuando ya puedes comprender cualquier otro, porque ya tienes la base principal, que es la lógica y el algoritmo. Ya con eso uno puede pues despegar poco a poco. Y sobre todo, lo que más recomiendo, no te rindas. Sé constante. La programación o este mundo tan
divertido, porque es que a mí me divierte. Este mundo tan divertido es la perseverancia, la resiliencia, la constancia y tener ese espíritu de nunca rendirse, aunque las cosas se pongan difíciles, seguir. Chévere, chévere, Abiel. Vamos a pasar a la siguiente, bueno, a la siguiente pregunta del podcast y es prácticamente, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años atrás? Muy buena, me encantó esta, ¿eh? Vamos, Bueno, 2015. ¿qué ¿Qué estabas yo le haciendo en el diría a ese 2015? joven Abiel? A ese joven Abiel yo le diría tres cositas. Fácil. Uno, deja de temerle al frontend. Métete aunque sea con HTML y CSS, que Ok, son los inicios. El diseño es una habilidad, no es un don. El diseño todos lo podemos aprender. Lo segundo que le diría a ese joven Abiel es invierte en calidad del proceso. No solo en la calidad del código, sino en la calidad del proceso. Lee sobre normas de calidad, lee sobre las ISOs, lee sobre cómo opera un negocio. Eso yo me hubiese encantado saberlo porque sé que me hubiese abierto muchas puertas a diferentes roles, ya sea de arquitectura y liderazgo, siendo mucho más joven. Y por último, y yo siento que es lo más importante porque este es el consejo clave para mí, es que tu código funciona, pero es fácil de mantener. Realmente lo puedes mantener como tal. Porque ¿qué pasa? La deuda técnica en algún momento nos va a alcanzar. Entonces, esa deuda técnica muchas veces es la que nos consume mucho tiempo y no correr, digamos que detrás de ese deadline y sacrificar, digamos, mentalidad y sacrificar ese tiempo que nos puede servir para otras cosas y hasta para mejorar lo que ya hicimos. Ahora, la experiencia senior es entender que el código se lee más veces de lo que se escribe. Realmente esa es la mentalidad que tenemos que tener como senior. El código, y ojo, lo voy a enfatizar, se lee más veces de la que le escribimos. Así que eso es lo que yo le diría a ese Abiel de 10 años y sé que me lo hubiese agradecido mucho. chévere, chévere, Abiel. Bueno, vamos a ir con las preguntas sorpresas de Deblocos, que son 5 preguntas y bueno, ahí va la primera. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? Uy, sí, lo recuerdo como que si fuese ayer. Mi primer pago como desarrollador de software, y créanme, no es mentira, fue de $15. Ok, Fueron solamente 15 balboas como desarrollador de software. Yo estaba en primer año de la universidad. Y ese pequeño programita realmente lo que hacía es que daba un pronóstico aleatorio en base a patrones de ruleta digital de casinos. Eso era lo que hacía ese programita y en $15 fue que lo vendí porque, bueno, uno estaba comenzando, dos no sabía cómo funcionaba el mercado y tres casi lo regalo porque me divertía era programar, no tanto venderlo, sino hacerlo y que funcionara. Entonces, ¿qué hice con esos $15? Honestamente me compré un short, recuerdo yo, DC Shoes porque me encanta esa marca. Me tomé un refresco Coca-Cola y me senté con mis compañeros de la universidad en una cafetería a decirles que había vendido un software por 15 balboas. Eso fue lo que hice, literal. chévere, chévere, Abiel. Vamos con la siguiente. ¿Alguna vez has tenido un error tan grande que te hizo reconsiderar tu carrera como desarrollador? Sí, la verdad que sí. Fue un momento doloroso para mí porque hasta, de hecho, tuve 2 años retirados del desarrollo de software por ello. Fue sentir impotencia, fue sentir esa presión de que no podía aprender más, de que iba muy lento y que llegué a saber, o sea, llegué a sentir que no sabía nada. Y lo más triste es que no era ni siquiera yo como tal, sino que era el ambiente en el que estaba trabajando. No, yo hoy en día soy un profesional que digamos que yo puedo tener un junior y se puede equivocar mucho ese junior, pero yo siempre le voy a decir, oye, tranquilo papá, yo estoy aquí para ayudarte. Pregunta 1000 veces porque 1000 veces te voy a responder. Fue lo que yo no obtuve al inicio. Al inicio fue distinto, al inicio fue decir, digamos, cosas que a uno le podían llegar a doler, oye, no sirves para esto, deberías pensar en otra cosa que sí te pueda ayudar, que no eran cosas groseras como tal, pero sí me hicieron replantearme sobre, bueno, sí, tienen razón, tal vez debería ser abogado, debería ser otra cosita que sí pueda dominar mejor. ¿Qué hago aquí? Pero
¿Qué hago? No, literalmente, mi estimado, yo me preguntaba, ¿yo qué hago aquí? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué perdí tantos años de mi adolescencia para estudiar algo de lo que no sirvo? Pero aquí viene una figura muy importante, y fue mi esposa. Gracias a ella fue que yo seguí como ingeniero en sistemas. Gracias a ella fue como quise seguir siendo desarrollador porque yo me podía ir por la parte de seguridad informática. Hay muchas pendientes y verticales en el desarrollo de sistemas en cual nos podemos enfatizar, pero fue gracias a ella quien me dijo, oye, tú sí sirves para eso, tú sí puedes, solo que te dieron algo que no dominabas. Fue el problema. Haz lo que tú sabes y vas a ver que sí te va a ir bien. Oigan, y pues no se equivocó. Hice tal cual lo que yo sabía hacer y me fue demasiado bien. Y bueno, a ello le doy gracias que hoy en día estoy en este podcast que lo vengo viendo hace bastante rato. La verdad, Gracias. ya hace como, ya hace qué, casi como 6 meses más o menos que yo lo vi por primera vez. Y fue por un colega de España, se llama Moore, y lo vi, yo dije, wow, este podcast me gustó un montón. Ya yo lo había visto anteriormente, pero luego lo vi a él y vi cómo era la dinámica y yo decía, que va, esto es una belleza. Entonces, fue gracias a ese gran consejo que me dijo mi esposa que me encuentro aquí muy feliz con el equipo de Flocos y con mi estimado Kevin, hombre. ¿Qué más que Genial. agradecer? Qué genial, genial. Y gracias por esas palabras, Javier, porque al final sí quiero siempre enfatizar cuando hablamos de Deblocos que la visión del podcast nació literalmente como para dar visibilidad a muchísimas personas que están aprendiendo o quieren aprender sobre otras personas y que todos somos horizontales. Todos estamos en un mismo, digamos, en una línea y lo único que nos separa es disciplina y trabajo. Entonces, viendo tal vez tu podcast, viendo el otro episodio, pues vas a aprender cómo esta persona fue creciendo. En muchas ocasiones, pues eso ayuda y claramente pues buscas el nicho que estamos hablando en un momento. Genial, 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 Abiel. Vamos con la tercera pregunta y es, si solo pudieras trabajar con un framework o lenguaje por el resto de tu vida, ¿cuál sería? La verdad, la gente de .NET me va a matar. A Pero ver, sí, sinceramente, con Python. ok, Con Python porque esto, como bien sabemos, ahora mismo uno de los lenguajes o digamos el stack que más está yendo con el, digamos que con el desarrollo de la IA es Python. Es muy utilizado mayormente para los machine learning, para los MLL, o sea, el Python está como que muy casado o está muy adaptado, perdón, a lo que es el manejo con la IA. Y como lo que viene es la IA, yo quiero asegurar ese futuro. Así que la verdad me matarán, pero yo me quedaría con Python. La dejaría C# y me iría por Python. chévere, chévere, querido Abiel. Oye, y antes de pasar a la siguiente pregunta, y a todo invitado que me nombre este lenguaje Python, pues le hago la pregunta sobre este mito. ¿Es verdad que podemos hacer de todo con Python? Se puede hacer de todo, pues sí, pero va a ser más difícil en algunas cosas. Una aplicación Windows es más fácil hacerla, en este caso con C# que con Python, lejísimo. Tenemos una interfaz gráfica, un IDE gráfico, drag and drop de elementos, controles y demás. En Python es más programable todo. Hasta hacer la ventana hay que programarla. En C# no, en C# nomás un drag and drop, pones las propiedades y quedó. Sí se puede hacer todo, pero solamente que sería un poco más difícil. Más complicado, no difícil, un poco más complicado. Complejo. Ok, perfecto. Vamos a darle la vuelta a la pregunta y es, si pudieras borrar un lenguaje de programación del mundo, ¿cuál sería y por qué? COBOL. Oh, COBOL. Lo pero eliminaría de la faz. eliminas todos los bancos del mundo. COBOL. Así haya que rehacer todo, la verdad, La yo humanidad, me ¿verdad? comprometería. Y yo le digo, por favor, ya suelten COBOL. Hoy en día, y la verdad es que si ven un sistema COBOL, hoy en día muchos crack, y estamos hablando de crack así, tipo usted, mi estimado, porque para mí usted es un crack. Y otros Gracias. colegas más ven un core bancario, a mí me tocó ver uno y honestamente en su momento yo le dije a mi jefe, yo no quiero tocar eso. Hágame hacer lo que sea, revisar el tóner de una impresora, pero no revisar un módulo de COBOL, por favor. Entre broma y en serio, se lo dije, claro, tuve que hacerlo porque era parte del trabajo, pero es que COBOL
COBOL es un poco complicado y COBOL en sus inicios era muy desordenado la forma de programar, no era tan estructurado como hoy en día. Así que también eso es de mucho temer. O sea, es una cosa, de repente el que lo hizo lo entendió, pero viene otro y la curva de aprendizaje es súper larguísima y muy tediosa y pesada. Así que yo, COBOL, chao. Te quise, pero ya es hora de que partas. Oye, David, me gustó esta respuesta porque me surge una pregunta, ¿no? Tú que has estado en la mira de COBOL durante años, e inclusive fue uno de los primeros lenguajes que tuviste la oportunidad de aprender. ¿Cómo le ves al futuro? ¿Crees que va a seguir el lenguaje o en algún momento el switch del mundo va a cambiar y sobre todo el core bancario va a cambiar y empezaremos desde cero y el mundo empezará a resetearse? O sea, ¿cómo le ves esa parte? La verdad, honestamente, el COBOL se va a quedar para toda la vida. Va a quedar- No va a desaparecer. Tristemente, lo digo con dolor, pero no va a desaparecer. Los core bancarios como tal se han mantenido en COBOL, ha sido por una sola razón y es por su seguridad y por ser muy robusto. Al ser uno de los primeros lenguajes, digamos, tipo consola, eh, y que manejaba una sintaxis modular como tal, no estructurada, sino modular como tal, que uno podía manejarlo en cuanto a módulos, redireccionarlos con bibliotecas internas y demás, es muy seguro. De hecho, hackear un sistema COBOL podría casi decir es imposible e impenetrable, porque son muy pocos los que tienen conocimiento de este lenguaje. Y eso es lo que ellos protegen. Chévere, chévere, Javier. Vamos con la última pregunta que es, ¿qué es lo más raro o inesperado que has encontrado en el código de otra persona? Ok. Ok. Bueno, anécdota, ¿eh? Yo trabajé en una financiera acá en Panamá. Esos sistemas, obviamente, tienen un recorrido de desarrolladores bastante larga. No eran desarrolladores que se quedaban mucho tiempo. Muchos escalaban como tal. Y una vez, viendo uno de los sistemas a los que tenía que modificar o hacerle una mejora, entre comillas, vi una firma muy peculiar que decía, si llegas a ver mi código, te deseo lo peor. Literalmente decía eso. En un comentario decía, si llegas a ver mi código, te deseo lo peor. Pero abajo había otro comentario. Te deseo lo peor, pero para bien. Aprende de los ordenados y si lo ordenas te doy un premio y contáctame. Y literalmente estaba el correo de él, del programador que lo había diseñado. O sea, a veces uno se encuentra con comentarios bien raritos y yo hasta se lo enseñé a mi jefe. Yo le dije, jefe, esta persona, ¿quién es? Y aquí es donde viene lo curioso, es que era él mismo. Nada más que ya era mi jefe, ya no era un desarrollador solamente. Wow, wow. Qué chévere, chévere, chévere. Bueno, bien, vamos a ir al último tópico del podcast, que prácticamente es que nos brindes un consejo para la comunidad de DevLocos, para esas personas que están incursando en este mundo y quieren empezar a programar. Ok, perfectísimo. Bueno, primero, si estás empezando o si quieres, digamos, esto le puede servir hasta a alguien que quiere, si quiere subir de nivel como tal, les voy a dar un pequeño checklist muy personal que espero pues les ayude. Uno, elige un stack y domínalo profundamente. No saltes por decir un ejemplo de Python a Go o a Java o C Sharp o viceversa. Ejemplo, yo elegí .NET, me hice experto en eso y de ahí fue que luego, digamos, vi otros stacks, otros lenguajes y pude, digamos, seguir avanzando en esta carrera. Dos, construye algo que uses. No simplemente hagas un to-do list, no simplemente hagas un jueguito de Pac-Man y ya no. Construye una herramienta que te resuelva un problema real a ti o si estás en una comunidad que le resuelve el problema ya sea a la comunidad o a alguien dentro de la comunidad. 3. Aprende de la calidad. No solamente es testing unitario y ya. O sea, estudia patrones de diseño, clean code, también cómo el software se integra, digamos que con los procesos de la empresa. Muchas veces la gente quiere programar, pero hay que involucrarse en saber cómo funciona el negocio empresarial, cómo funciona la empresa como tal, o saber o tener hasta un conocimiento sobre el rubro. Ahora, ¿qué es lo que yo recomiendo para ello? Lee un poquito sobre la ISO 9001, que te da esa perspectiva
y digamos, te da ese pequeño cambio de chip. Leer un poquito sobre esa norma te va a poder abrir esa mentalidad de querer aprender sobre los patrones de diseño, el clean code y demás, que te ayuda mucho a brindar calidad en tus desarrollos. Lo último, como para cerrar la idea como tal, recuerden esto, la programación te consigue un trabajo, pues sí es cierto, pero la calidad, la arquitectura y la visión de negocio como tal te consiguen es una carrera exitosa. Genial, qué genial, Javier. Oye, muchísimas gracias de verdad por todo tu tiempo. Por último, pues, y no menos importante, pues me gustaría verte tus redes sociales o dónde te podemos contactar. Claro que sí. Bueno, tal cual como está aquí el nombrecito ReliDev, me pueden buscar en Instagram, en X también, en LinkedIn, me pueden buscar como Abiel Gesrel Delgadolí, como tal. Esto, ahí pueden ver mucha información mía. De hecho, si quieren ver información como tal, visítenme LinkedIn. Ahí también tengo bastante, algunos contenidos. Últimamente no he podido subir mucho por cosas de compromisos, pero siempre estoy activo por allá. Y también en Medium Blog, que también es Relidev, igualito. Con ese mismo me pueden buscar en Medium Blog. Comparto también material allá. Y muy pronto me voy a meter a una plataforma streaming que se llama Kick, igualmente con el username Relidev, que es para dar, digamos, estos mismos tips, pero en tiempo real, para que a quien le surja una duda, con mucho gusto yo voy a estar muy feliz y encantado de enseñarles, de hasta si es posible a ayudarlos en el proceso, programar con ustedes y pues vayamos de la mano en una carrera que sí es cierto, es hermosa, es retadora, pero también es difícil y es algo que yo lo he vivido y que no quisiera, honestamente, que otros lo vivan como tal. Los programadores somos buenos, no somos malos. Y pues quiero ser ejemplo de ello. Qué genial, Javier. Oye, de verdad, muchísimas gracias. Reitero ese agradecimiento por haber estado en el podcast número 72 de esta segunda temporada. Y de verdad que gracias por tu tiempo y por toda esta plática que has dado, porque creo que es de un valor muy agregado para la comunidad. Bueno, la verdad, gracias a ti, mi querido Kevin, por la invitación. Me siento muy privilegiado, muy halagado de estar en este grandioso podcast que yo sé que Def Locos va a ser una mega comunidad y estoy orgulloso de estar aquí. Yo sé que los futuros van a ver esto, que espero que Gracias. les pueda ayudar. Y bueno, como siempre, mi estimado, por favor, manténlo. Si fuera por mí, me voy por allá, te pongo un autógrafo y de hecho, acá en mi comunidad voy a seguir promocionando Def Locos como tal. De hecho, antes de venir acá ya lo estaba haciendo. Les decía, oigan, quieren aprender sobre programación, vean estos podcasts en Def Wow, Locos. Yo les gracias. voy a dar las redes porque los tengo a todos vistas, así que voy a darle redes y demás. Lau también fue una que me había hablado sobre la comunidad y bueno, la verdad, mi estimado Kevin, oye, un abrazo, te agradezco mucho por esto, es un privilegio conocerte a ti, estar en el podcast y que siga creciendo mucho más, honestamente. Te deseo lo mejor del universo. Gracias, gracias y te aseguro que pronto nos vamos a conocer presencialmente. Un gustazo y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Bye bye, chao. Nos vemos, bye bye.